Nació en Vigo, tiene 64 años de edad, está casado, tiene 3 hijos y 5 nietos, es licenciado en Económicas por la Universidad Olívica y ha sido, entre otras cosas, director general de la antigua ENSA, empresa de automoción, también director general del grupo periodístico La Región y es uno de los socios de 3 pequeñas empresas. En la actualidad, y desde hace muchos años, secretario general de ASIME, la Asociación de Industrias del Metal. Don Javier Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Muchas Hablemos gracias. primero, si le parece, del famoso tax lease, el tema desgraciadamente de moda, las bonificaciones fiscales que España permitió desde 2003 a los astilleros de nuestro país. La Unión Europea la suspendió, como todo el mundo sabe ya, de forma provisional hasta ver si son legales o vulneran realmente la libre competencia. Lo cierto es que sin esos tax lease nuestros astilleros no pueden competir con los barcos de otros estados, ¿no? Sí, efectivamente es así, porque además otros países europeos, porque si no, no se puede luchar con la competencia de los países emergentes, especialmente de los asiáticos. Pero ocurre que nosotros teníamos un tax lease que venía representando una bonificación de un 30%, determinadas partes, no todo, determinadas partes del sistema financiero que venía detrás de esa denominación de tax lease, parece que para la Unión Europea son incompatibles con la legislación europea y lo que se ha hecho, porque había que salir del paso, es algo que sí va a estar de acuerdo la Unión Europea. Otra fórmula. Pero es otra fórmula, sí, precisamente el jefe del gabinete de Almunia, de la Comisión de Competencia, nos lo decía personalmente la semana pasada. ¿Qué ocurre? Que este nuevo sistema va a representar unas bonificaciones de en torno a un 20%, que van a ser a todas luces insuficientes. Si ya era difícil contratar buques con tax lease del 30%, se imagina usted que con el 20% lo vamos a tener mucho más difícil, ¿no? Enseguida entramos en lo difícil que es conseguir un contrato para el naval, no solo en Galicia, en toda España. Como dicen los datos, solamente hay una empresa de Asturias que ha conseguido un pequeño contrato en el último año. Sí, en todo lo que va de año lo cual así. es bastante triste. Pero antes quería preguntarle, ¿no es cierto que en realidad el gobierno con esas bonificaciones fiscales estaba fomentando además, en cierto modo, una economía irreal? Dicho de otro modo, ¿no sería mejor que la Unión Europea durante años hubiese intentado frenar arancelariamente la competencia desleal de otros países como Corea? Bueno, eso es mucho más difícil de hacer. Tenemos que acabar entendiendo, estamos en un mercado globalizado y defender las opciones particulares de Europa o de otros grupos como Estados Unidos tiene unas limitaciones que hacen que en la práctica sea imposible. Y si se hubiera reducido ese sistema de bonificaciones, pues no hubiéramos construido los barcos que construimos, no se hubieran empleado millones de horas de trabajo, no hubiéramos tenido 14.000 empleos que por desgracia ahora se nos están yendo, pero al fin y al cabo durante casi 10 años sí los hemos tenido. Pero no estábamos compitiendo en igualdad de condiciones y aún así no hemos sobrevivido. Bien, ¿O no vamos a sobrevivir? Bueno, sí vamos a sobrevivir, sí vamos a sobrevivir. La situación es francamente difícil, muy difícil, no podemos engañarnos, pero no estamos dispuestos a tirar la toalla mientras haya una mínima posibilidad. Tenemos que mantener esos centros de trabajo, como sea, porque hay gente muy cualificada, gente muy preparada, y en eso sí que somos competitivos. El resto tendremos que reestructurarnos. Hablaba usted del tax lease, de las bonificaciones fiscales con las que las empresas, nuestras empresas, iban a buscar contratos al exterior, etcétera. Iban también con el aval de la Sociedad de Garantía PIMAR y ahora no van a poder tener ese aval. Bueno, esto, si quiere, esta es una opinión personal mía, ¿no? Pero creo que bastante compartida, que si el tax lease es importante, porque es importante que luchemos con las mismas armas, por lo menos en Europa, todos los europeos, no es menos importante, es definitivo que haya financiación, porque
porque si no, sí que es absolutamente inviable e imposible. Entonces, la peor noticia que hemos recibido en 2011 fue la voluntad por parte del gobierno de hacer desaparecer a Pimar, que era el que garantizaba y avalaba la construcción de los buques. Habrá que inventarse otra Pimar o habrá que reactivar esa Pimar. Eso sí que es fundamental. ¿Y usted lo ve posible? Bueno, hay expectativas, también hay expectativas de cambio en el gobierno. Esperemos que las sensibilidades que en tiempos electorales todo el mundo tiene luego se puedan concretar en hechos ciertos. Lo que sí está claro, que el sector naval, sin un sistema de avales, sin una especie de sociedad de garantía recíproca o una sociedad patrimonial que pueda avalar la construcción de buques, es imposible fabricar buques. Usted ha estado, como decía, la semana pasada en las últimas negociaciones en Bruselas, aparte de esa fórmula que va a poder operar España con esa nueva bonificación fiscal un poco más reducida y tal. ¿Cuáles son las últimas novedades en Bruselas? ¿Qué se encontraron ustedes cuando hablaron con el señor Almunia y el equipo económico que se encarga de España? Con el jefe del gabinete del señor Almunia, con don Carlos Martínez y con personal de su gabinete. Realmente ahí no es donde uno se asusta con respecto al año que viene y siguientes, ¿no? Porque también hablamos con muchos eurodiputados del Partido Popular y del PSOE y son plenamente coincidentes todos en cuanto a la situación general económica y financiera, y sí que realmente es preocupante. En cuanto al gabinete de la Comisión de Competencia, es claro, es gente que si son españoles nos trataron de maravilla por serlo, pero tienen un gorro azul y lo mismo le da a cualquiera de los 27 países y cualquiera de los partidos políticos. Están para que se cumplan las leyes, las pocas leyes que van saliendo de la Unión Europea y que son de obligado cumplimiento. Sí te explican cómo puedes llegar a los límites, pero hay unas rayas rojas que, por ejemplo, aquí entendieron que las habíamos pisado y nos mandan retroceder. Por cierto, ¿usted piensa que esas rayas rojas Europa decidirá definitivamente que las pisamos? Es decir, no habrá tax lease. No, con respecto al sistema anterior nuestro, yo no puedo definir, porque ahora mismo estamos en momento de alegaciones, todavía no ha terminado el plazo, pero es el 21 de noviembre, y por tanto, durante este periodo vamos a hacer alegaciones. Después de esas alegaciones se tendrá que pronunciar la Comisión de Competencia, pero aun después de pronunciarse podremos recurrir lo que se pronuncie. Y si a pesar de eso se sigue pronunciando en forma contraria a nuestros intereses, está el Tribunal de Estrasburgo, que unas veces falla a favor del Tribunal de Competencia, vamos, de la Comisión de Competencia, pero otras veces también falla en favor de los países que lo reclaman. Mientras tanto tendremos que utilizar esa fórmula nueva. A ustedes, por cierto, les interesaba más el desbloqueo de la actual situación con esa suspensión temporal, es decir, volver a contar con la posible confianza de los interesados en contratos que establecieran un tanto por ciento u otro, ¿no? Bueno, eso era fundamental porque los pocos pedidos que están en cartera, en posibilidad de concretarse, que están prácticamente firmados a expensas de que haya ese tipo de descuento, si no es del 30, será del 24, del 20, algo que permita que eso se concrete en una firma real, porque si no, los astilleros en este momento tienen las gradas vacías, y desde que se firmen esos pedidos hasta que se empiece a trabajar la industria auxiliar en ellos, hay un periodo de maduración de bastantes meses, y eso hay que aguantarlo. Por eso solo estaban ustedes en plenas negociaciones en Europa, con el Gobierno de España, etcétera, le pidieron a los sindicatos que no salieran a la calle, es decir, le dijeron que no era el mejor momento para hacer una huelga general en el sector. Bueno, le dijimos esto porque con los sindicatos estamos trabajando conjuntamente con ellos en la defensa de esta actividad. Entonces, como estamos trabajando conjuntamente, como la presión al Gobierno de Madrid
al Gobierno de Galicia en las pocas competencias que tiene en este campo. Lo hemos hecho conjuntamente, lo hemos hecho a través del diálogo social. Bueno, ahí hemos ido de la mano cuando una parte sindical, en este caso la de aquella comarca de Vigo, decide que para defender el empleo hay que hacer una huelga que va a afectar nada más que a las pocas empresas que en este momento tienen trabajo, a la reparación y el mantenimiento naval, que lo tiene siempre, aunque sea poco, y los astilleros pequeños que tienen trabajo, nos parece una verdadera barbaridad. Podría darle la puntilla al sector, ¿no? Bueno, es que ahí ya llueve sobre mojado. No hemos sido conscientes, o no han sido conscientes determinados líderes sindicales de la imagen del año 2009 que recorrió todas las televisiones, no de Europa, del mundo. Se ha visto en todos los países, y esto parecía tercermundista, parecía un país en guerra, y la confianza que se puede despertar en los armadores para venir a traer a reparar un barco, a construir un barco, tiene que entender que es nula en ese sentido. También es mala suerte que haya tenido que ser un español como Almunia el que haya tenido que meter, no sé si ha tenido o no, pero el que haya metido la tijera a esas bonificaciones que nos permitían competir, ¿no? No, mire, ahí pienso que lo mismo da que fuera Almunia que cualquier otro comisario de cualquiera de los 27 países. Es algo que sí hemos aprendido allí y que no es habitual. Si no llegas a conocer bien la interioridad de cómo funciona la Unión Europea, una cosa es el Parlamento Europeo, otra cosa es el Consejo de Estado con los ministros de cada ramo, con los primeros ministros y jefes de Estado, y otra cosa es la Comisión en sí misma. La Comisión, yo he hablado con mucha gente de distintos países, y cuando llegan allí, como decía el presidente, se ponen un gorro azul de la Unión Europea y ya no se acuerdan de su país, se acuerdan obviamente, ¿no? Pero no a la hora de trabajar. No lucen banderas. No, hay unas leyes que cuesta mucho sacar adelante y luego hay organismos que están encargados de que se cumplan. Quiero decir que aunque no estuviera Almunia, no creo que las cosas hubieran cambiado ni para peor ni para mejor. No, lo digo porque desde luego políticamente no le ha hecho ningún favor a un gobierno socialista que ya venía tocado de muerte. Bien, pero todos tenemos que empezar a entender que la Comisión Europea funciona autónomamente al margen de los países y al margen de los partidos. Aunque a veces, visto desde lejos, parece que no y se mezclan. Sí. Conceptos. ¿Qué ocurriría finalmente si nuestro naval no consiguiese sobrevivir? ¿Qué le ocurriría a Galicia? Vamos a ver, ahí hay que precisar. Nuestro naval va a sobrevivir siempre. Puede usted tenerlo por seguro. Va a sobrevivir siempre. Pero hay 14.000 empleos en juego, hay muchísimas... Había, por desgracia. Había 14.000 en 2008, se quedó en 7.000 en 2010 y ahora mismo no pasamos de 4.000. Hay muchos sedes suspensivos a la espera de la resolución de los casos de Vulcano y de Barreras especialmente, y de la situación en general, pero que en algún momento se pueden transformar en extintivos, ¿no? Pero hay una parte del naval que a veces confundimos cuando vemos que hay un problema en el buque insignia, ¿no? En el astillero más grande, parece que el naval se hunde. No. Ha habido momentos muy difíciles en el naval, ha habido 3 crisis anteriores también muy graves, y se ha sobresalido. En esta ocasión la crisis es mucho más profunda, es más compleja, no solo es económica del sector naval, es una crisis financiera también muy profunda, y a lo mejor dura bastante más, pero reparación, mantenimiento y modificación naval, cada día hay más barcos y por tanto cada día va a haber más trabajo, sobre todo si sabemos dotar en áreas estratégicas como Ferrol y Vigo de los medios necesarios, de los diques que se habla estos días, flotantes necesarios, el de gran tamaño en Ferrol. Eso le iba a preguntar. El complementario que necesitamos tener en Vigo, que tanto desde el Centro de Reparación Naval de Vigo venimos promocionando y tratando de conseguirlo, como en el apoyo que ahora le prestamos al astillero Metal Sys.
precisamente para que se pueda hacer con ese dique de más de 200 metros, porque si no, no podemos quedar con nuestros armadores para darle una fecha concreta, y los buques pesqueros, que cada día son más grandes, necesitan tener unas fechas exactas para ser reparados. En todo caso, don Javier, desde hace muchos años venimos escuchando, por ejemplo, en el caso de Ferrol, y hablamos de construcción y sería reparación pública también, la necesidad de aprovechar el astillero de Navantia Ferrol para reparaciones. Cuando Alberto Núñez Feijóo sube al poder en el año 2009, se lo vuelve a pedir al gobierno central, que presiona a Bruselas, etcétera, en el tema también de la construcción naval convencional. Como no es posible, optaría el presidente de la Xunta por esa parte de reparaciones en Ferrol. Y el gobierno no ha dado ni un solo paso en ese sentido. Bien, yo no sé si es que, vamos a ver, no es fácil decirlo, ¿no? La importancia que el sector naval en su conjunto tenga en cuenta que hasta hace un año la construcción naval privada en el área de toda la comarca de la Ría de Vigo representaba el 60% del total nacional. Bien, quiere decir que el doble de lo que teníamos cuando hablamos de esa área de actividad en general. Estábamos hablando de 30.000 trabajadores a nivel de España. En Confemetal, donde se reúne todo el sector metalúrgico, que solo es un sector, pero un sector importante y estratégico, éramos en ese momento 1.190.000 trabajadores. De 1.190.000, el sector naval eran 24.000. Es decir, cuando se va a macroeconomía y el gobierno central, además del sector metalúrgico, tiene que ver para la agricultura, la pesca, el textil, la naranja, pues no sé... La cosa se diluye. Claro, no sé la importancia que puede tener para hacer grandes esfuerzos, pero realmente lo que no hemos notado es que se haya hecho un gran esfuerzo. En comarcas, sin duda, sí es importante que se lo digan a la comarca de Ferrol y, evidentemente, a todas las que para Galicia hay en la Ría de Vigo. Para Galicia es un sector estratégico, para toda Galicia, eso es indudable. Si usted no lo dice, ¿quién lo va a decir? No, aunque estén localizados en Ferrol, en Vigo, pero es estratégico. Don Javier, sabemos construir buques, los hacemos bien y contábamos además con contratos de países entre los más desarrollados del mundo. ¿Qué pasó para que cayéramos en esta crisis, en el naval? Esa pregunta es para nota. Por ello le invitamos. Esa pregunta es para nota. Vamos a ver, quizá porque algo desde luego tenemos que haber hecho mal, ¿no? Para estar donde estamos no llega con echar la culpa ni al gobierno central, ni al autonómico de turno, ni a quien sea. Hay que ser más autocríticos y habrá que analizar muy en profundidad qué pasa, que esto es normal en todos los sectores y en todas las empresas. Cuando hay una carga de trabajo tremenda, cuando las empresas están trabajando a 2 o 3 turnos, es muy difícil, salvo niveles empresariales, no voy a decir privilegiados, pero los que destacan, que en esos momentos de crecimiento espectacular, donde todos los recursos de la empresa están totalmente absorbidos por ese crecimiento, que además se preocupe uno de estructurar el futuro para cuando deje de haber ese crecimiento. Esa es la asignatura pendiente, pero en todos los sectores. Y entonces, cuando nos viene una castaña económica, financiera, de confianza, de todo junto... Y nos coge desprevenidos. No, es que nos coge sin salida. Es decir, que en el futuro en las empresas habrá que pensar no solo en un departamento de I+D, otro de marketing, otro de comercialización, sino también quizá en un departamento de previsión del futuro. Bueno, en este caso es un poco de todo. El sector naval es un sector muy complejo, eso lo sabe todo el mundo que se acerca, ¿no? Que es muy complejo, y lo que se empezó a hacer una reconversión, que nos ha coincidido también en este tiempo. Los astilleros dejaron de ser aquellos grandes astilleros con miles de trabajadores, se convirtieron ellos los primeros porque toman la decisión, ¿no? Y les es más fácil en astilleros de síntesis, con lo cual la mano de obra y el trabajo físico pasa a la industria auxiliar, con lo cual
pues no sé, el que conocía un astillero con 2.000 trabajadores en Vigo, 2.200, ahora tiene 150, pero cuando trabaja están los 2.200 trabajadores, diseminados entre 40 o 50 pequeñas industrias. Con lo cual, este astillero de síntesis no tiene la capacidad que podía tener antaño de planificar el futuro, porque a ver qué hacía con 2.000 trabajadores si se quedaba sin ese trabajo. Digamos que ese es un problema que traspasa la industria auxiliar. Las industrias auxiliares son muy atomizadas, muy pequeñas, y no han tenido tiempo en este recorrido de 10 años, aunque se está haciendo en la Mesa de Madrid, en la Mesa de Santiago, en el diálogo social, no hablamos de otra cosa, que establecer unas relaciones entre ese astillero de síntesis y este nuevo tipo de industria auxiliar. Primero hay que hacer esta industria auxiliar como tendría que ser, también con capacidad de I+D+I, también con compromisos, pero también compartiendo con el astillero las decisiones, la compra de los buques y la financiación. Porque si no, ahora tiene el ejemplo de 2 astilleros en concursal, pero quien paga el pato es siempre la industria auxiliar, que es la que no va a cobrar. Y que es donde está la mayor parte de los trabajadores. Claro. Don Javier Martínez López, Dios sabe que le deseamos la mayor de las suertes a usted y a nuestra industria naval, sobre todo. Gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. La vamos a necesitar y muchas gracias a ustedes por ocuparse de nosotros. Faltaría más. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, en Nove Acción, a eso de las 10 menos 10. Que pasen una buena noche.